Bueno, iniciaremos ahora la conferencia La relación entre salud, comercio y propiedad intelectual, que será proferida por el representante de la Secretaría de Planeamiento Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Dr. Henrique Moraes, y moderada por Alejandro Gerardi, de la OPS Argentina, a quien invito a sentarse a la mesa, por favor. Sí. Tengo muchos papeles acá. Bueno, doctor Alejandro, médico especialista en salud pública y epidemiología, trabajó 20 años de trabajo con la OMS, con varios destinos en el continente americano, es profesor, director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, con 20 años de docencia a pre- y posgrados de salud pública. Fue director de hospitales y centros asistenciales públicos y privados, asesor de la Dirección General de la Salud, fue director adjunto de epidemiología y coordinador de los programas prioritarios de salud del Ministerio de Salud de Uruguay. El doctor Henrique Moraes, que llamamos a seguir, es diplomático de carrera y actualmente trabaja en la Secretaría de Planificación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Entre 2010 y 2012 actuó en la Delegación Permanente de Brasil ante ALAID y el Mercosul en Montevideo. Anteriormente, entre el 2007 y 2010, trabajó en misión de Brasil ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, donde se ocupó de temas de propiedad intelectual, además de realizar el seguimiento de los trabajos de la Organización Mundial de Aduanas. Entre 2004 y 2007 actuó en Brasilia en la División de Propiedad Intelectual de Itamaraty, donde realizó el seguimiento de, entre otros, los debates en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la Convención sobre la Diversidad Biológica, en la Organización Mundial del Comercio. Muchas cosas, ¿eh? Bueno, invito ahora al señor Henrique Moraes para empezar su conferencia, por favor. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores. Personalmente es un gran placer participar en una conferencia con el perfil que tiene esta conferencia, que trata un tema tan importante y que tiene una actuación importante y tiene una perspectiva importante, que es la relación entre la salud y la propiedad intelectual, que es un tema que ha ganado notoriedad en los últimos 15 o 20 años. Ya hemos tenido ocasión de empezar a debatirlo. Evidentemente, el tema que me han solicitado, la relación entre salud, innovación y propiedad intelectual, es muy grande y yo no tendría la capacidad de decir algo decente. Es un tema tan amplio y en tan poco tiempo. Entonces yo tengo que acotar, limitar un poco el foco y el abordaje de este tema. Para hacerlo, elegí un abordaje en esta relación de los tres tópicos que es muy actual, y es tratar de entender cómo hoy el régimen de propiedad intelectual afecta, limita, condiciona la formulación o la preservación y mantenimiento de las políticas públicas de salud. Este enfoque que yo elegí en realidad también es amplio. Voy a tener que hacer un acercamiento adicional, voy a también tener que limitarlo, porque creo que sería poco útil hablar en general. Entonces resolví
llevar el análisis hacia un campo que domino más, que es el de la negociación internacional. El ángulo que voy a abordar es el de los mecanismos de negociación, el estado actual, las tendencias actuales que yo veo en la negociación en el escenario internacional, en el área de salud, comercio y propiedad intelectual. Evidentemente, al hacerlo, utilizo mi experiencia, alguna experiencia como negociador brasileño en el área de propiedad intelectual, pero también, ya que hace unos 3 años que no me ocupo directamente de propiedad intelectual, voy a hacer un análisis que que hago hoy, con un cierto distanciamiento, un análisis que hago sobre el escenario de la política internacional, que de alguna forma puede dar inputs para comprender mejor la relación entre salud, comercio y propiedad intelectual. Evidentemente, me refiero a algo que son análisis y evaluaciones personales. No necesariamente todo lo que yo voy a exponer refleja otro campo que no sea el de mi opinión personal. A partir de ayer empezamos a discutir posiciones y se abordaron diferentes ángulos de lo que yo llamo mecanismos de negociación. No voy a hablar de la sustancia del acuerdo TRIPS o del espacio político, de las flexibilidades o de cómo usarlas. No voy a intentar eso. Por el contrario, como dije, quiero lanzar algunas ideas sobre cuál es el escenario político y negociador que estamos enfrentando hoy, posiblemente. Desde esa óptica, ayer abordamos bastante competentemente algunos de los desafíos que en cierta forma ya están mapeados, ya son conocidos. Ayer se trató el tema del forum shifting, cuando las negociaciones pasan de un régimen a otro. Esa es una realidad que no deja de acompañarnos. Abordamos también ayer cómo las normas de propiedad intelectual afectan los regímenes de salud por medio de acuerdos de comercio. Y ayer, de paso, se mencionó una especie de desafío que está poco expuesta a la luz, pero que es una gran realidad, que es la exportación de reglamentaciones vía cooperación técnica. Uno de nuestros colegas ayer recordó que acá es común que los programas de cooperación técnica, por ejemplo, de patentes, tienen como objetivo, tal vez no confesado, exportar formas y métodos y guidelines de patentes hacia los países de Europa o Estados Unidos o Asia. Esos son desafíos que están allí, son importantes, hay que enfrentarlos. Pero mi idea hoy va un poco más allá, tratar desafíos adicionales. No pretendo abordar directamente forum shifting, acuerdos de libre comercio y cooperación técnica. Quiero hablar de otros desafíos que están de alguna forma ligados a lo que se llamó o a lo que caracteriza la llamada gobernanza global, un término que vamos a observar más de cerca. Son tendencias del escenario político actual que en cierta forma ya afectan al régimen de salud internacional o que pueden llegar a hacerlo. Me refiero a desafíos que son adicionales a los desafíos que abordamos ayer. Forum shifting, acuerdos de libre comercio y exportación vía cooperación técnica. Lo que voy a hablar hoy se refiere a desafíos simultáneos y que suceden en diferentes niveles de los desafíos que venimos tratando desde ayer. El retrato que quiero transmitirles es el siguiente. Lo que voy a decir aquí es lo que ya está sucediendo en áreas que pueden afectar a la salud y lo que está sucediendo en otras áreas relacionadas con la gobernanza global y que pueden afectar en el futuro
al régimen de salud pública. O sea, mi idea es tratar de plantear, mostrar algunas tendencias, entre comillas, de la gobernanza global de los negociadores, que o ya están afectando o pueden llegar a afectar la salud pública. Pero todo lo que voy a decir sucede simultáneamente a todo lo que hablamos ayer. O sea, es algo muy complejo, exige recursos humanos, financieros de todo tipo, y evidentemente es difícil para los países en desarrollo, porque esto sucede sin parar, como dijimos ayer, las 24 horas del día, innovaciones permanentes, para de alguna forma avanzar en los intereses de los que tienen más recursos en contra de otros que a veces obstaculizando iniciativas de otros países. Entonces mi mensaje es, vamos a tratar, y yo voy a realmente agregar un poco más de complejidad al cuadro que todos ya conocemos. La vida no es fácil y yo no vine acá para facilitar las cosas, vine a compartir algunas angustias, pero creo que es importante tener presente todo esto porque es la vida, es la realidad y tenemos que enfrentarlas. Nosotros como países en desarrollo tenemos que hacerlo. Estos desafíos adicionales que pueden afectar la elaboración o la preservación de políticas de salud pública, como dije, son desafíos traídos por lo que se llamó gobernanza global. La gobernanza global es una bolsa de gatos, es algo donde se pone, en ese término ya se han puesto las más diversas características, es un término muy amplio. ¿Qué es lo que yo considero gobernanza global y qué aspectos de lo que se llama gobernanza global yo enfoco a los fines de esta exposición? Quiero destacar de la gobernanza global los siguientes aspectos. Estamos hablando sobre todo de mecanismos informales de decisión. Tradicionalmente, todos nosotros, como fundadores de políticas, fuimos formados y gastamos nuestro tiempo tratando de las cuestiones que suceden en las organizaciones tradicionales o formales, la OMC, Organización Mundial del Comercio, de la Salud, etcétera. Son mecanismos que de alguna forma u otra ya tienen un funcionamiento formalizado. Sabemos quién actúa, cómo se coordinan las posiciones, todo de alguna forma ya tiene una rutina y hasta tal vez una burocracia. Lo que yo llamo mecanismos de gobernanza global son esos, los formales y los informales, estas formas y procedimientos con los cuales estamos acostumbrados a luchar. Hay escenarios diferentes, sin una lógica tradicional o familiar. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que estamos tratando también, y no hago juicios de valor, con la mayor interacción entre estados y también actores no estatales. En el campo de la salud, nosotros sabemos que el papel y la relevancia de los donantes y las condiciones políticas de las organizaciones, pero ese es solo un ejemplo de actores no estatales. Trabajamos con diferentes actores estatales y no estatales. Quiero presentar ese dato sin juzgarlo, es así, es un dato de la realidad. Un tercer aspecto que yo quiero enfatizar también dentro de lo que yo llamo y de lo que yo destaco de la gobernanza global es que estamos trabajando también con mecanismos que, además de los mecanismos tradicionales, multilaterales, todos sentados a la misma mesa, hay una tendencia que se acentúa, que es que las decisiones cada vez son más tomadas en foros minilaterales. Este es un término que está de moda. O sea, algunos países adoptan decisiones que después se convierten en reglas multilaterales. No estoy reivindicando que el minilateralismo sea algo nuevo. Siempre hubo esto de una forma o de otra. Lo que es nuevo es la escala y la importancia de estos mecanismos minilaterales que están ocupando hoy en día un lugar importante. Entonces, este es el marco, los conceptos con los cuales yo quiero hacer mi presentación. Antes de comenzar,
algunas palabras sobre el contexto en el cual trabajamos, nosotros que somos formadores de políticas en diversas áreas. Hoy en día, voy a decir una obviedad, pero creo que es importante para situar mi argumento. Decir que alguien es formador de políticas de salud tiene un valor particular, porque hace 30 o 40 años atrás era diferente. Hoy en día, quien se ocupa de la salud, como quien se ocupa del comercio, de la propiedad intelectual, de seguridad, de medio ambiente, requiere conocer salud, medio ambiente, todas las áreas, porque hay una imbricación, una interrelación tan grande entre las áreas que es imposible, tal vez, y hasta inútil, ciertamente, y hasta inocuo e ineficaz tener una visión dirigida solo al área de especialidad. Y hasta es una visión obsoleta. Entonces, el contexto en el cual nosotros trabajamos o nosotros debemos abordar las políticas de salud es un contexto caracterizado por la proliferación de regímenes. Y aquí, repito, esto es una obviedad, ya lo sé. No basta saber de salud, hay que saber de propiedad intelectual, hay que saber de medio ambiente, de migraciones, etcétera, de rutas aéreas, etcétera. Ahora, a pesar de esta interrelación creciente de las áreas temáticas, de alguna forma los marcos normativos, las disciplinas, todavía son temáticas. La Organización Mundial de Salud, la de Comercio y la de Aduanas, cada una tiene sus regímenes y sus normas y cada una ve los temas, no solo los suyos, sino los temas de los otros desde su óptica. Las reglas con las cuales estamos trabajando son vistas de una forma monotemática. O sea, la salud ve La salud o el comercio, la Organización Mundial del Comercio ve todo desde la óptica del comercio. Los foros ambientales ven las otras cuestiones desde la óptica ambiental. La Organización Mundial de Aduanas, de la cual voy a hablar, ve temas como la salud desde la óptica de las aduanas. Y ese es un gran problema, porque nosotros tenemos una proliferación de regímenes. Cada una ve al mundo desde su perspectiva, exclusivamente. Y no tenemos nadie ahí arriba arbitrando. Y eso nos lleva a una situación de una cierta cacofonía. No estoy hablando o diciendo nada que sea nuevo para nada, y es una realidad que todos vemos. Y esto genera consecuencias, y esas consecuencias es lo que dije antes. Es imposible tratar solo la salud. Si yo soy un formador de políticas de salud, tengo que ocuparme de comercio, medio ambiente, seguridad, defensa, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el que trabajamos, el contexto que es mucho más complejo de lo que era hace 30 o 40 años atrás. Entonces yo con mucha comodidad podría hablar de salud, darles una cajita cerrada. Hoy la realidad ya no es esa. Bien, ¿qué desafíos adicionales tenemos? ¿Y cuáles son estos desafíos que yo quiero presentar hoy en esta presentación? Creo que una función adecuada de una conferencia como esta es tener una visión panorámica, hacer que reflexionemos sobre lo que está sucediendo de una forma panorámica o de lo que puede llegar a suceder, ver las tendencias para hacernos pensar. Creo que esa es la mejor forma de empezar un día lleno de presentaciones como es el día nuestro de hoy. Entonces, al hablar de desafíos adicionales, no quiero entrar en grandes detalles. Quiero mostrarles una especie de fotografía, una visión global. O yo sé lo que está sucediendo o sé lo que puede llegar a suceder, porque en otras áreas de la gobernanza global esas tendencias ya son una realidad. El primer desafío que creo que es importante percibir consiste en un movimiento en la dirección de foros políticos o formales hacia foros informales o técnicos. Los foros políticos para mí son los foros
formados por organizaciones o instituciones que permiten que se sienten a la mesa representantes de todos los intereses afectados sobre un determinado tema. Si yo voy a hablar de la propiedad intelectual y esto afecta a la salud, el foro es en el que está no solo el representante de comercio, sino el de otros, o sea, el de que la situación de un país pueda ser informada desde todas las perspectivas. Es un foro que en su composición, en su funcionamiento, permite que cada país vea el problema no solo desde la óptica temática, comercio, sino desde la óptica de todas las perspectivas y que permita al país tomar una decisión mejor y una decisión informada, que se sepan los costos de esa política en general sobre lo que se está discutiendo. Esos foros políticos, bien o mal, yo sé que hay problemas, nadie lo niega, son foros como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, las organizaciones internacionales en general. Aquellas organizaciones que en los últimos años asociamos a inmovilidad, estagnación, quietud. O sea, esos foros políticos son foros politizados excesivamente. Por eso las cosas no avanzan. Yo no voy a hacer un juicio de valor sobre si esto es bueno o malo, si la participación política, esa participación que permite una visión global de los problemas, es buena o mala. Yo creo que es buena, aunque tenga un costo de hacer más lentas las decisiones. Pero hay una especie de migración o de movimiento en el sentido de vaciar esos foros. Y de nuevo, no digo ninguna genialidad o novedad. Hay una movilidad desde esos foros hacia foros más técnicos. ¿A qué me refiero con foros técnicos? Son foros que en general reúnen solo a los expertos. Foros caracterizados porque en su funcionamiento la entrada es tener un expertise, ser un funcionario de aduana. Si no sos funcionario de aduana, no entras. Un foro que trata de un tema técnico. La propia técnica excluye a aquellos que no son técnicos. Y todos los debates están empaquetadas en tecnicismos, como si el problema fuera exclusivamente técnico y solo pudiera ser visto desde el punto de vista técnico, como si no hubiera otras perspectivas que pudieran, o otros regímenes, otras áreas que estuvieran afectados. Y lo que yo llamo foros técnicos son foros en los que los temas, las normas, las decisiones son abordados exclusivamente desde el punto de vista de la expertise, sin tener en cuenta los efectos en otras áreas. Voy a dar un ejemplo. Bueno, perdón, antes voy a hacer otra cosa, algunas indagaciones para reflexionar. Personalmente, yo creo que como mínimo es discutible que un tema pueda ser abordado o que un tema sea abordado exclusivamente desde el punto de vista técnico y que no tenga efectos en otras áreas, o que no pueda ser seguido desde el punto de vista político. Yo no digo que si tenemos un problema médico no podamos ir a un curandero. La expertise es fundamental, pero crear foros exclusivamente compuestos por expertos, sin abrir la posibilidad de oír otras perspectivas que pueden estar afectadas, yo creo que es algo artificial. Y esta es una decisión política. Crear foros en los que los tomadores de decisión son exclusivamente técnicos e impedir la participación de no técnicos es una decisión política, no es una decisión técnica. No estoy queriendo expresar la técnica, estoy queriendo argumentar que es inevitable que es fundamental ver los problemas desde una perspectiva más amplia, porque con una interdependencia de regímenes, las interrelaciones siempre van a existir. Voy a dar un ejemplo de un foro técnico a partir de mi experiencia personal. Fue una experiencia que me llamó mucho la atención y observé lo que yo considero una tendencia, esa migración hacia los foros técnicos. No voy a entrar en grandes detalles.
En el momento de las preguntas puedo dar más información. Y les cuento una experiencia en la Organización Mundial de Aduanas cuando yo era delegado brasileño en Bruselas. Se creó un grupo de trabajo llamado Secure. Secure es una sigla para algo muy grande. Era un nombre lindo, era con mucho efecto de marketing para mejorar la calidad aduanera. No me acuerdo muy bien. Era una palabra así, era una sigla que llamaba mucho la atención y atraía la atención. ¿Qué era ese grupo Secure? Cuando yo llegué a Bruselas, mi embajadora me dijo: Enrique, tenés un background en propiedad intelectual, podés ocuparte de la agenda europea de propiedad intelectual. Pero como está un poco detenida, te vas a ocupar también de los trabajos de la Organización Mundial de Aduanas, que es un tema técnico que es difícil de entender. Bueno, yo fui. Cuando llegué a la reunión, antes de la reunión me llegó un papel. Era una novedad. Yo no sabía nada. Empecé a leer el papel. Era un documento que se iba a analizar en la reunión que yo iba a participar. Y el documento tenía el formato de un tratado. Era un draft articles, propuestas de artículos con las mejores prácticas aduaneras. Una cosa que me llamó la atención inmediatamente leyendo el texto en forma diagonal, lo leí, es que estas best practices, las mejores prácticas, tenían una serie de prácticas que iban más allá del acuerdo TRIPS. Me llamó la atención porque antes de llegar a Bruselas yo seguía de cerca en Brasilia las conversaciones, las negociaciones, los trabajos de la OMC y nunca había escuchado hablar nada de todo esto. Creo que nadie en Ginebra conocía esto. Me llamó la atención que apareciera algo tan ambicioso en un foro tan clandestino, digamos así, desde el punto de vista de la propiedad intelectual. No estoy desmereciendo a las personas que iban a estar allí, pero me llamó la atención que algo tan ambicioso, tan políticamente sensible, pudiera, así por lo bajo, avanzar y proponerse en un foro como ese. Ese grupo, que estaba compuesto por empleados de gobierno, funcionarios de aduanas, representantes de la industria farmacéutica, todos los que detentan derechos de propiedad intelectual, y algunas organizaciones como la OCDE. Y yo recuerdo que cuando llegué en la primera reunión, yo sabía que iba a ser un trabajo difícil, porque al percibir que los debates en el grupo estaban avanzando casi burocráticamente, nadie discutía la sensibilidad política de lo que se estaba discutiendo. Yo pensé, bueno, va a ser un trabajo difícil. Ese caso me mostró claramente la cuestión de este paquete de mejores prácticas se podían dar porque la Organización Mundial Aduana era vista como un foro técnico. No, ahí se discutían solo cuestiones aduanas, no, ahí no se discute política. Esa experiencia me mostró claramente que era una falacia y que es necesario tener una atención particular hacia los foros técnicos. Esta, entre comillas, es una primera tendencia que yo detecto sobre la gobernanza global, que ya afecta a la propiedad intelectual. Ese trabajo del grupo Secure estuvo contenido, esas mejores prácticas quedaron en suspenso, el trabajo no avanzó. Después les explico por qué no avanzó, pero no avanzó. Esa migración de foros formales hacia foros técnicos e informales es una tendencia. El caso de la Organización Mundial de Aduanas muestra que esto sucede en propiedad intelectual y está sucediendo en este exacto momento. Nosotros no lo sabemos. Y está sucediendo también en otras áreas de la gobernanza global.
Otro ejemplo, otra situación es el de desprecio por los foros multilaterales en favor de los minilaterales. No hay ninguna novedad al hablar de minilateralismo. La OMC tiene acuerdos en los que solo algunos países son los signatarios. Hay foros minilaterales, o sea, que involucran algunos pocos países. Lo que me parece que es más nuevo es la escala con la cual y la frecuencia con la que estos foros pretenden que sus decisiones sean multilateralizadas. Yo personalmente tengo que decirles que no conozco un ejemplo en el área de propiedad intelectual de este mecanismo, pero creo que hay ejemplos. El CWG involucra a algunos países, Brasil es un observador hoy, no participa en las deliberaciones, pero es un foro claramente minilateral y sobre todo involucra a la industria. Es muy peculiar, particular. Es un foro en que sus deliberaciones tienen la pretensión de que se comunican y se convierten en normas en los países que no participan en el proceso de decisiones. Esto es algo que me parece que es una tendencia. Y en otras áreas de la gobernanza global, esta es una realidad. En el área del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, también hay un foro minilateral que justamente Brasil y Argentina son los únicos países de América del Sur que forman parte, pero de una u otra forma, casi todos los países del globo se ven forzados a adoptar las deliberaciones sobre lavado de dinero y sobre combate al financiamiento al terrorismo, porque el GAFI tiene mecanismos que hacen esto. No estoy acá haciendo un juicio de valor sobre si las deliberaciones del GAFI son buenas o no. Hablo de la mecánica. Ese mecanismo puede decirnos algo sobre una tendencia que puede ocurrir en el área de propiedad intelectual. En el área bancaria escuchamos hablar de Basilea I, II y III, que son normas que regulan algunos aspectos de la actividad bancaria, y eso lo discuten algunos países. De una u otra forma se convierten en multilaterales. O sea, acá tenemos algo que ya existe en otros campos de la gobernanza global que puede convertirse en un desafío para nosotros, los que nos ocupamos de la salud y la propiedad intelectual. ¿Cómo trabajar con estas cuestiones tan complejas? Principalmente nosotros, países que tenemos pocos recursos humanos, poca expertise, nosotros, países en desarrollo. Claramente esto es algo interesante, es interesante ver cómo hay palabras que están de moda. Gobernanza global es una expresión que está de moda. La globalización y el nuevo orden son conceptos nuevos, y son conceptos enormes. La gobernanza global describe algo que existe, que en parte es nuevo. Tiene una búsqueda de gancho de marketing, ese tipo de conceptos. No estoy diciendo lo que es bueno o malo, pero los países desarrollados crean estas tendencias y divulgan en el campo de las ideas que esto es bueno, que esto es algo moderno, que debe ser así. Entonces, una narrativa que es muy frecuente es decir, la gobernanza global impone desafíos muy complejos. El mundo es muy complejo. Organizaciones como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, no están adaptados para esto. Vamos a encontrar toneladas de literaturas que afirman esto. Y de hecho, sí, el mundo es complejo. De hecho, la ONU, la OMC, el FMI son instituciones que deben pasar por una actualización, por un ayornamiento. Pero, ¿qué es lo que se pierde al pasar de esa situación a lo que se propone? O sea, foros técnicos, informales, excluyentes. Porque es de eso de lo que se trata.
entre las dos tendencias que mostré, son tendencias que son excluyentes. Cuando paso de un foro multilateral o político hacia un foro técnico, estoy excluyendo al que no tiene expertise de manera muy sutil, lo excluyo a aquel que es ignorante, al que no puede, que no domina la técnica. Y esa es una forma muy elegante y sutil de excluir, pero es una exclusión, como es una exclusión crear un club con media docena de países que van a dar reglas para todos los países. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien presente, bueno o malo. No estoy diciendo que tenemos que acabar o combatir. Tenemos que enfrentar esta realidad, como nosotros, países en desarrollo, tenemos que enfrentar esta situación. La resolución más fácil, y tomo prestado algo que la profesora Susan Sell dijo ayer, me parece que lo más fácil es no dormir, estar siempre despierto y atento a las iniciativas que son infinitas y que van a llegar. Van a seguir foros multilaterales, van a decir que las organizaciones están estancadas, y yo creo que esto de no dormir es bueno, una forma de no dormir que me parece, bueno, no es una solución, pero es una forma de enfrentar mejor los desafíos que nosotros estamos enfrentando. La clave es la coordinación entre los formuladores de políticas en dos niveles: coordinación doméstica interna de los países y coordinación entre nuestros países. Voy a abordar cada una de estas coordinaciones. La coordinación doméstica. Una de las lecturas de lo que sucede hoy es de que los foros como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, están atrapados en formalidades del pasado, diplomáticas, protocolo. Eso genera poca flexibilidad, poca adaptación a los problemas y poca respuesta a los problemas. Entonces hay que acabar con esa. Esa es una narrativa, un relato que viene empaquetado en una línea teórica, que es la línea de las redes de reguladores. Redes de reguladores. Vamos a dejar de lado estos foros o darles su lugar, que es un lugar de poca relevancia. El futuro está en reunir a los reguladores de los estados y eventualmente del sector privado, de la sociedad civil. Ellos saben, conocen los temas, no tienen formalidades, conocen los temas, van directo al punto, se conocen, hay una socialización entre ellos. Entonces, la mejor forma de enfrentar los problemas es entregárselo a esta gente exclusivamente. Como se dice, vamos a desagregar el Estado. El Estado está desagregado. La actuación externa de los estados en esa narrativa, al contrario de lo que tradicionalmente sucede, vía coordinación interna y actuación coherente, convergente del Estado con una sola voz, eso en esta narrativa no atiende a los desafíos actuales. El Estado debe ser desagregado. Cada agencia hace su actuación externa. Esa narrativa no dice cómo estas diversas agencias van a conversar entre sí. Tienen que conversar entre sí, porque si no, lo que se pierde es la coherencia de la política pública. Si la aduana puede hacer una política externa aduanera, y si esto perjudica la política de genéricos, otras áreas tienen que conocer la política de genéricos. Al desagregar el Estado, al desarmar el Estado, esta narrativa también es normativa, propone la desagregación del Estado como objetivo. Es una cacofonía, genera la posibilidad de que las agencias sean capturadas y que las políticas públicas, como la política de genéricas, se vean afectadas por algo que se discute en un foro aduanero, por ejemplo. Es necesario observar esa realidad. ¿Qué es una realidad? Yo no estoy diciendo que la degradación del Estado sea algo malo. Creo que es inevitable, pero tenemos que enfrentarlo. Y esta superposición, este overlapping de regímenes que hay en el mundo, la aduana tratando temas de salud,
hace que nosotros, que hacemos políticas, que somos formadores de políticas, casi siempre nos veamos sorprendidos. ¿De dónde va a venir lo próximo? La política de genéricos o el comercio de genéricos puede verse afectado por una decisión aduanera. ¿Quién puede prever esto? Tal vez la Unión Postal Universal también tiene una agenda de propiedad intelectual. ¿Quién puede suponer que el área postal se puede ocupar de la propiedad intelectual? Esto es natural en un ambiente de complejidad como el que estamos teniendo, en el que los regímenes tratan todos los temas desde su perspectiva. Países como los nuestros tienen que enfrentar esto. Una forma de enfrentarlo es la coordinación doméstica. Mejorar la coordinación doméstica interna. Tomo prestada la expresión que usé, tratar de reagregar al Estado. De alguna forma, crear dentro de nuestros estados y gobiernos mecanismos y diálogo entre la gente que tiene una actuación externa y cuya actuación puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, un ejemplo de mi experiencia personal y me enorgullezco. Brasil tiene SHIPI, es un grupo interministerial de propiedad intelectual. Es un foro en el que todos los stakeholders del gobierno, pero puede estar abierto a otros stakeholders, participan, discuten posiciones. De una u otra forma, nosotros, los de Brasil, nosotros tratamos de actuar en forma coordinada para que todos los organismos de gobierno sepan lo que está sucediendo en el más amplio abanico del escenario internacional. Y esta idea de reagregar el Estado es una guideline o una best practice que ya existe. En este texto que les estoy mostrando hay una recomendación que en cierta forma propone justamente esto, que los estados obtengan mecanismos para tener coherencia regulatoria, evitar la multiplicación de esfuerzos y, sobre todo, no dejarse llevar, no caer en el peligro de la desagregación del Estado. Curiosamente, esta recomendación es de la OCDE, es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. O sea, lo dan los países ricos. Los países de la OCDE están atentos a esta realidad de la desagregación, pero no caen en esta historia de la desagregación. Saben que es necesario reagregar al Estado, mitigar los efectos de esta desagregación. Esta es una recomendación reciente que fue adoptado por el Consejo de la OCDE y que es un trabajo que pertenece a la agenda de la OCDE sobre cooperación regulatoria internacional. No estoy tratando de decir que solo nosotros, países en desarrollo, tenemos que hacerlo. No, es una necesidad de todos los países que actúan de una u otra forma en este escenario fragmentado, complejo y en múltiples niveles. Saliendo del nivel doméstico y hablando sobre la coordinación de los países en desarrollo, esto es algo importante. No voy a leer esto, pero lo puse en la pantalla. En el año 2009, la ONU elaboró un documento justamente abordando la cuestión de la salud global desde la perspectiva de la visión internacional externa, partiendo de la constatación de que el régimen de salud estaba siendo fragmentado por otros regímenes que de una u otra forma estaban encroaching the point, estaban comiéndose los pedazos, digamos, el régimen de salud. Entonces hay que dar coherencia a la acción externa en salud para evitar que el régimen de salud pierda su importancia y su carácter importante. Algunas recomendaciones de este documento van en esa línea, de que es necesario mejorar el diálogo entre los foros que se ocupan de la salud. En otros regímenes,
En el caso de la Organización Mundial de Aduanas, donde yo trabajé, fue fundamental trabajar y crear una coalición de países en desarrollo. Fue gracias a la creación de una coalición de países en desarrollo en la cual nosotros, Brasil, contamos mucho con la ayuda del Centro Sur en Ginebra. Fue por eso que los esfuerzos de tratar de impedir el avance de esta agenda Secure funcionó bien. Pero fue sobre todo, y este es el gran desafío, se trata de evitar tomar estas cuestiones técnicas y encuadrar estas cuestiones en un lenguaje que sea comprensible. ¿Qué es lo que está en juego acá? Y lo que está en juego era, por ejemplo, el comercio de genéricos. Con recomendaciones como esta se puede ver afectado. Y unos meses después, esos episodios en Europa sucedieron y Europa se sensibilizó. Tal vez por eso el ACTA no funcionó. Yo recuerdo que como diplomático brasilero en Bruselas yo mencionaba mucho este ejemplo del Secure, porque muchas de las reglas aduaneras estaban en el ACTA también. Y ese argumento sensibilizaba mucho a los parlamentarios europeos, porque era una forma de mostrar que lo que se discute en un foro de aduanas, lo que está en el ACTA y que está en la legislación europea, tiene un efecto brutal. Y después, con los casos concretos, eso se tornó una realidad. Concluyendo, ¿qué es lo que el ISACS, como foro que reúne a formadores de políticas de salud pública, qué papel puede tener en esto? Les corresponde a ustedes y a los ministros decidir. Yo les doy un consejo, una opinión. El ISACS está llenando un vacío en la medida en que provee un espacio para que los formuladores de políticas de salud puedan saber qué es lo que está sucediendo en todo el mundo. De algún modo multiplica las antenas, porque no es solo Brasil, Argentina, Surinam, Guyana, somos todos nosotros los que conversamos y dialogamos para decir esto es lo que está sucediendo y esto es importante. Entonces multiplicamos las antenas. En cierta forma, creo que logramos no dormirnos, porque como somos 12 países, somos 12 países que se van alternando en el sueño, y eso es fundamental. Otro punto que creo que puede ser fundamental también, de nuevo, esta es una perspectiva personal, es que nuestros países tienen diferentes dominios de expertise. Y si nosotros nos sentamos en la misma mesa, compartimos esto. Si para un país algo puede ser, alguien puede decir esto es técnico, otro puede decirle no, esto no es técnico, esto tiene consecuencias como A, B, C, D. O sea, se trata de sensibilizar a los países. Creo que esta es una posible agenda de trabajo ambiciosa, sí, no es fácil, no es un trabajo fácil, pero creo que el ISACS, como ningún otro organismo, tiene una posibilidad privilegiada de actuar en esta dirección. Creo que es muy importante, reitero, la cooperación entre los países en desarrollo es muy importante. Escuchar las perspectivas como la mía. Yo no soy un formulador de políticas de salud, pero yo trabajo en áreas que de una u otra forma pueden tener impacto. Intercambiar informaciones es fundamental para tener lo que yo creo que es fundamental para poder navegar en este mundo de hoy, que es la visión más global posible, porque los desafíos vienen de los lugares menos esperados. Muchas gracias.